Bueno amigos, hoy voy a hablar de por qué hay ciertas explicaciones sobre el psicópata que no me sirven. O dicho de otra forma, la diferencia entre el conocimiento real por experiencia y el conocimiento teórico de supuestos expertos. Todo el mundo habla de este tema. Entonces, primero, decir que hay varias personas que me han comentado que les parece bastante extraño, casi increíble, que yo conozca también la mente del psicópata. Hasta tal punto de que hay una persona con la que mantengo correspondencia. Hay un par, pero hay una que me dijo algo muy interesante. Me dijo que le parecía tétrico, inquietante que yo tuviera un conocimiento tan acertado de la mente del psicópata. Y que le parecía además difícil de creer que una persona empática como yo sea capaz de entender las intenciones, motivaciones y forma de ver el mundo del psicópata. Primero, no siempre te encuentras a un psicópata inteligente con el que conversar. La mayoría son, como he dicho a veces, son tarugos mentales, sin querer ofender. Pero cuando ocurre, aprendes mucho, igual que ellos aprenden también. No me gusta que me llamen empático, no por nada, porque no me considero muy empático. Yo soy una persona sensible, pero no empática, eso es distinto. Los psicópatas que son inteligentes, o sea, esa minoría, cuando oyen hablar de la psicopatía en canales de supuestos expertos, de psicólogos, etc., se dan cuenta de que esa gente solo tiene un conocimiento teórico y que no es realista. Además los ven como débiles. Además, en mi opinión personal, mucha gente que habla de este tema tienen un conocimiento o un razonamiento que poco tiene que ver con la realidad. O sea, si existiera la posibilidad fantasiosa de asomarte dentro de la mente del psicópata, te darías cuenta de que muchas de las cosas que se dicen sobre este tipo de gente no son ciertas. Yo no soy psicólogo, por lo tanto, no estoy atrapado ni obligado por ningún tipo de molde. O sea, yo puedo decir lo que me da la gana, en base a mi experiencia. Y por eso yo no creo en la mayoría de explicaciones que se dan sobre el psicópata, por qué es así, de dónde viene y cómo actúa y qué le motiva. La mayoría de las veces son chorradas. Además, tampoco es asunto mío, porque a mí lo que me interesa es información práctica. Eso es lo que yo tenía en mente cuando me decidí a abrir un canal de YouTube. Porque yo ya llevaba una década escribiendo en internet, en un blog. Entonces, cuando me decidí a hacerme público, a dar la cara, que coincidió con la salida de mi libro, más o menos, un poco después de la publicación de mi libro. Mi intención principal era dar una información que el resto de gente no da. No porque no haya otra gente que sabe del tema, sino porque yo lo iba a hacer de otra forma, con un lenguaje distinto y que la gente lo pudiera entender. Que pudieran por lo menos entenderlo intelectualmente, aunque no es nada fácil si no tienes experiencia. Por eso, cuando oigo toda esta gente que habla del psicópata, de las personalidades psicopáticas, e intentan justificarlos de alguna forma, te dirán que estas personas te dan muchas explicaciones, que pueden ser el resultado de un trauma o el resultado de un aprendizaje, o que tienen anomalías o diferencias neurológicas y por eso son así. Y también algunos te dan explicaciones un poco más esotéricas o extravagantes. Te dirán que son personas que están poseídas por el mal,
o que están parasitados. De alguna forma esto está muy de moda ahora. Para mí todo eso no es la causa de la psicopatía. La psicopatía es una forma de ser. Yo no digo que no sean factores que influyen. Para mal. Pero no es la causa primaria. O sea, el psicópata es simplemente otro tipo de ser humano que es perverso, es malicioso, es manipulador, egocéntrico, está obsesionado con el poder. Y yo lo sé, y estoy seguro al 100%, y también sé que los psicópatas lo saben. O sea, los psicópatas inteligentes saben que digo la verdad, saben que los estoy describiendo bastante bien. Yo no digo al 100%, porque no puedo, pero digamos al 90%. Lo he dicho muchas veces, hay mucha gente hablando del tema y también algunos comentan en mis vídeos e intentan darme lecciones como si ellos supieran más que yo. A mí eso me da igual, puede que sí, puede que no. De lo que estoy seguro es que la mayoría de ellos, por la forma en que se expresan, lo que explican, su razonamiento, sé que no tienen ni puñetera idea. No pueden llegar ni a imaginarse la maldad que anida en la mente del psicópata y el desprecio que el psicópata siente por los demás. La sensación, el sentimiento de superioridad que ellos tienen. Estoy hablando del psicópata, no estoy hablando del antisocial ni del narcisista, que también son gente poco recomendable, pero no exactamente igual. Entonces mucha gente te hablará de que el psicópata es así, es así, que si es un problema de falta de empatía, que tienen problemas para controlar sus impulsos, sus actos, tomar decisiones correctas, etc. Todo eso es bla, bla, bla. O sea, no tiene nada que ver. Por eso, y le envío un saludo desde aquí, tengo una conversación con 2 psicópatas ahora mismo, por mail, de forma anónima. Y especialmente uno me dijo algunas cosas que considero muy interesantes. Y creo que tienen incluso razón. Por ejemplo, uno me dijo que la mayoría de gente que se consideran empáticos, en el fondo son unos listillos que intentan engañar a los demás y a sí mismos. Y yo creo que en ese aspecto tienen razón. No me gusta darle razón a un psicópata, pero digamos que el resto de gente tampoco son santos. Toda esta gente que hace comentarios o hace vídeos que se consideran tan listos que lo saben todo del psicópata, que no pueden ser engañados por el psicópata, no tienen ni puñetera idea. El psicópata primario de alto voltaje es 1000 veces más listo y astuto que vosotros. 1000 veces más duro. Y es un profesional de la manipulación, no como vosotros. Vosotros sois bocazas. El psicópata puro busca el poder absoluto y siente orgullo y placer en ser así, en ser manipulador, mentiroso, cínico, sádico, malvado. Ya sé que eso cuesta de entender. Es una necesidad, pero también podríamos decir que para ellos es una pasión ser así. Quizá la única pasión real que tienen en su vida interior es un desierto, porque la mayoría de ellos son inútiles en cualquier aspecto. Y ese sentimiento de superioridad que ellos tienen, psicópatas, es real. No es como el narcisista, no es una máscara, no es una fachada. Es una creencia firme. No es un delirio. Ellos lo creen de verdad. Precisamente, no lo he dicho muchas veces en mis vídeos, pero yo creo que ese sentimiento de superioridad es su punto débil. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente no sabe aprovechar ese punto débil. No sabe verlo.
no sabe usarlo en su contra, no sabe utilizarlo. ¿Y por qué? Porque la mayoría de gente, aunque tengan a un psicópata delante, no lo ven. Y quien me diga lo contrario se puede cansar de repetirlo porque no le voy a creer nunca. También la mayoría de gente carecen de la determinación, agresividad, del instinto asesino, entre comillas, para actuar en su contra, en contra del psicópata. La mayoría de la gente también, como es lógico y comprensible, se deja llevar por las emociones, lo cual siempre es una desventaja con esta gente que es fría. Y por último, creo que la mayoría de gente no conoce al psicópata de verdad. O sea, ellos conocen, todo el mundo hoy en día ha oído hablar, conoce la teoría. Te dirán, no, son personas que no tienen empatía, manipulan, son crueles, tal. Pero esa teoría no es suficiente. O sea, la mayoría de gente, el 99% de la gente no conoce al psicópata. Por eso he dicho antes que lo tienes delante, no lo ves. Cuando lo ves es muy tarde. Y cuando ya lo ves, primero quedas sumido en la confusión durante un tiempo, en el caos. Y normalmente te das cuenta a posteriori. O sea, es un trabajo muy largo para poder ser capaz de detectar al psicópata a tiempo. Que no es imposible, pero para ello tienes que olvidar teorías y conceptos que no te van a ayudar a ver con claridad. Tienes que observar los hechos y tener tus propios límites. Es la única forma. Bueno, eso es lo que quería explicar en este vídeo. Está muy bien la teoría, pero la teoría, si no va acompañada de la experiencia, no sirve. Y mucha gente le gusta hablar. No penséis que solo los psicópatas tienen verborrea y les gusta contar historias y cuentos y que les escuchen de forma narcisista. No, la mayoría de gente hoy en día es así. Les gusta transmitir a los demás que yo sé de qué hablo. Yo conozco muy bien este tema. Bla, bla, bla.